Bueno, para no perder la costumbre, estoy en Madrid, 5:56 AM, martes 9 de enero de 2024. Sí. Bueno, dejamos atrás el helenismo, que por supuesto es mucho más vasto, mucho más extenso de lo que hemos dado. Y vámonos al comienzo del cristianismo y posteriormente a San Agustín, si es que cabe todo en un video, que no creo. Bueno, primero vamos a hablar de los comienzos del cristianismo, de una manera bastante rápida, ¿no? Bueno, hacia el inicio del ocaso del Imperio Romano, estamos hablando del Imperio Romano de Occidente, por supuesto, porque para el ocaso del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino faltan muchísimos siglos, ¿no? Entonces, hacia el inicio del ocaso del Imperio Romano de Occidente, nos encontramos con que la filosofía está ya bien adentrada en el ámbito del encuentro con la trascendencia, con lo divino, de lo religioso. Pero no va a operar aquí un giro radical, es decir, la filosofía se convierte en religión y eso no es así. La filosofía ya llevaba por su propio recorrido y por su propio desarrollo dando pasos en esta dirección. Por ejemplo, podemos nombrar a Séneca, que fue un estoico romano. En este contexto en el cual la filosofía está vuelta a lo religioso, nos encontramos con la llegada de esta religión, el cristianismo. El cristianismo va a surgir inicialmente de la combinación de lo que es el dogma hebreo con la estructura filosófica del pensamiento griego. ¿A qué se debe esto? Hay dos motivos. En primer lugar, cuando se representa a los hebreos, judíos, en esta etapa del Imperio Romano, siempre se les presenta como una especie de antítesis rural, religiosa, pastoril. Había un judaísmo agrario muy adherido a las viejas costumbres, a las viejas tradiciones, pero también hay un judaísmo urbanita, un judaísmo que primero estuvo helenizado y luego estuvo romanizado. Y ese judaísmo nos lleva también a esa adhesión, a veces no entiendo mi propia letra, y ese judaísmo nos lleva también a esa adhesión dura a los preceptos del Antiguo Testamento, donde se imponen cosas como aislar a ciertas personas en ciertas circunstancias, u ofrecer sacrificios, separar al animal en no sé cuántas partes, cómo despiezar un animal y cómo ponerlo a quemar para que este olor le agrade a Dios. Bueno, pues pueden echarle una miradita al Viejo Testamento. Esta adhesión fuerte y dura a los cánones del Antiguo Testamento, dije Viejo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, esta adhesión dura a estos cánones resulta complicada para un judaísmo ya muy helenizado, ya muy urbanita y ya muy romanizado. Hay una demanda de una perspectiva distinta. No quieren abandonar su religión, no quieren dar la espalda al judaísmo,
Pero resulta complicado reconciliar una perspectiva, una forma de vida, una forma de estar instalado en el mundo, urbanita, helenizada, romanizada, con lo que está en el Antiguo Testamento. Por otra parte, cuando el cristianismo comience a penetrar en Europa, a extenderse por Europa, por el Imperio Romano, llega o viene la llegada del cristianismo a Grecia. Y la llegada del cristianismo a Grecia implica difundir esa palabra, las cartas de San Pablo, ¿no? No en términos puramente religiosos. No en términos de esto es lo que hay que creer, lo tomas o lo dejas. No en esos términos. Va a haber textos que van a cumplir una función apologética, una defensa del cristianismo en el lenguaje, en el idioma de los griegos. Cuando hablo del lenguaje, el idioma de los griegos, me refiero a algo más allá de la lengua. Como cuando uno dice, pero ¿qué tipo de lenguaje es ese que estás usando? En el lenguaje de los griegos. Es decir, repito, va a haber textos de este cristianismo que van a cumplir una función apologética. Es decir, una defensa del cristianismo en el lenguaje, en el idioma de los griegos. En el sentido de defenderlo, expresarlo, llevar esa palabra que en un lenguaje con una categoría de pensamiento que los griegos puedan entender. ¿Cuáles griegos? Los griegos formados en filosofía. El cristianismo no llega a Grecia para formar, para prodigarse entre los pobres y los humildes. No. El cristianismo en sus comienzos llega a Grecia para, en el lenguaje de los griegos, dirigirse, llevar la palabra del cristianismo a aquellos griegos formados en filosofía o a aquellos griegos cultos. Porque si no, no lo podrán entender. Al principio, el cristianismo se extiende a aquellas personas con formación filosófica. Nada de pobres. El cristianismo era elitesco al principio. El cristianismo es el esfuerzo de dotarse de las estructuras filosóficas del pensamiento griego, precisamente para A, armarse teóricamente y B, extenderse y difundirse mediante explicaciones, mediante razonamientos en el lenguaje de los griegos. No en el idioma, no en la lengua, en el lenguaje. Nos encontramos en el ámbito donde el cristianismo está armándose de esa estructura filosófica, a costa, podríamos decir, de los griegos, por no decir que a costa de Platón, ¿no? Comentario personal. ¿En qué estructura filosófica se armará el cristianismo? No en Aristóteles, por supuesto, no. No en Aristóteles con su idea de un mundo increado y eterno y de un alma que se muere cuando el cuerpo muere. Pero, ¿y el neoplatonismo? El neoplatonismo tenía ya el terreno amueblado para el cristianismo, por así decirlo. Tenía una divinidad unitaria y trascendente, creadora de la que todo emana, en la que se aunan la idea de unidad y de bien supremo. El neoplatonismo tenía un encuentro trascendente con esa unidad original y eterna, o tiene. El cristianismo nace en un contexto donde ya hay una organización y un Estado. No como en el caso del Islam,
que tiene que inventarlo todo, por decirlo así, inventarlo entre comillas. Tiene que inventar cómo tiene que ser la familia, cómo tiene que ser la sociedad, cómo tiene que ser la ley. El cristianismo, sin embargo, dirá, siglos antes, de eso ya se encarga el aparato político-legislativo. Y luego de estos antecedentes, de esta breve introducción al cristianismo y de estos antecedentes, procedemos a hablar de Agustín de Hipona, o San Agustín, o Agustín, como prefieran. Agustín de Hipona, padre de la Iglesia y una de las piedras angulares del cristianismo. Más antecedentes antes de entrar de frente con Agustín. Con el encuentro entre la religión judía y la filosofía griega, lo hemos dicho ya en este video y creo que en el anterior, es decir, con el encuentro entre Atenas y Jerusalén, como diría Celso, nos encontramos con una pregunta que es la que vertebra este tiempo. La pregunta más importante: ¿cuál ha de ser la relación entre la fe y la razón? Hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que la razón absorba la fe. Es decir, todo contenido de fe es accesible por vía racional. Esto no es compatible con un proyecto religioso, porque si toda la verdad revelada, todo el contenido religioso es accesible por la vía de la razón, ¿qué espacio le queda a lo que es la experiencia genuinamente religiosa? No le queda nada, ¿no? Porque no hay misterio. Si todo es accesible a través de la razón, no hay misterio. Y si no hay misterio, no hay religión. El contenido de misterio es la esencia de toda religión. Si puedo explicarlo todo con arreglo a criterios racionales y científicos, eso no es una religión. ¿Cuál es la segunda posibilidad a la pregunta ¿cuál es la relación entre fe y razón? La segunda posibilidad es que se puede dar la fe, si puede dar la fe, si puede ella explicar todo lo racional, lo contrario de la primera posibilidad. Eso es lo que llamamos el misticismo. Eso ya existe o ya existía, ese es el misticismo de toda la vida. El encuentro de la pura trascendencia. Pero tiene el problema que después uno vuelve de la experiencia mística y puede escribir unos poemas preciosos, como en el caso de San Juan de la Cruz. Pero no hay allí más que una forma de exaltación de la divinidad y de la trascendencia. Allí no hay filosofía. Hay encuentros místicos, pero no hay filosofía. ¿Cuál es la tercera posibilidad de respuesta a la pregunta acerca de la fe y la razón y su relación? Pues es que al final habrá algo así como un tránsito donde no estamos del todo en un sitio, pero tampoco en el otro. No estamos del todo en la razón ni del todo en la fe. Es decir, hay una tensión entre fe y razón. Va a haber una estructura de racionalidad. Precisamente esto es lo que va a hacer que el cristianismo dure lo que dura. Que hay un criterio de racionalidad, pero también un componente de verdad revelada. Que no se puede explicar racionalmente de ninguna manera. Por eso sigue siendo una religión. Entonces, ¿por qué dura?
siglos y siglos. Dura porque hay un criterio de racionalidad que la viste. ¿Y por qué es una religión? Porque hay una verdad revelada. Esta verdad revelada, como ya dije, no se puede explicar racionalmente de ninguna manera. Si no, no sería una religión. Pero en cualquier caso, sí hay un componente de racionalidad. Sí hay una forma en la que se puede explicar y entender, y por eso hay una tradición de interpretación, de lectura, de revisión, porque no es solamente un credo ciego. Está la universalidad, que todo el mundo es agente moral para el cristianismo, y por eso tiene una posibilidad de redención. El cristianismo posee desde sus etapas más tempranas esta actitud racional que lo articula y lo organiza y lo vertebra, lo mantiene unido. Pero hay una parte que es la parte de la verdad revelada, la parte de dogma. Agustín de Hipona. Vámonos ahora a ocuparnos de este personaje. Por cierto, la primera autobiografía que existe, o la primera de la que se tiene conocimiento, y dudo que surja alguna anterior a esa ya tantos siglos después, pero la primera autobiografía que se conserva es la de San Agustín, sus famosas Confesiones. La primera autobiografía que existe. La primera que se conserva, no sabemos si alguien más escribió alguna otra, ¿no? Anterior a Agustín. Bueno, la vida de Agustín tiene un recorrido interesantísimo. Hay una parte que no le gusta mucho a los cristianos, sobre todo a los católicos, que no le gusta mucho que se hable de ella, sobre todo a los cristianos católicos, que es la parte en la que de la vida de San Agustín, en la que Agustín se dedica pues a probar todos los vicios y a revolcarse en cualquier cantidad de vicios, ¿no? Esa es una parte que le molesta al cristianismo más obtuso, ¿no? Y sobre todo al catolicismo, ¿no? Agustín, por cierto, es el primer filósofo negro. Bueno, ha tenido y tuvo una vida interesantísima. Yo les aconsejo que lean las Confesiones de San Agustín. Posiblemente incluso estén gratis en internet. Eso derechos de autor no tiene. Yo creo que se puede bajar de cualquier parte en PDF, ¿no? Bueno, también las venden, pero si no las pueden comprar, son interesantes, ¿no? Agustín tiene un recorrido vital interesantísimo. Se mueve a bandazos, o se movió a bandazos por los principales escenarios filosóficos y religiosos de la época. Empujó y tiró por una serie de dudas existenciales que son precisamente las que aspira a responder la filosofía. Sus confesiones, repito, merecen la pena de ser leídas. Y si no tienen ganas de leerlas, léanlas solo por el disgusto que se llevó su padre, que le financió los estudios para que se dedicase a las leyes. Y en segundo lugar, leerlas por su evolución filosófica, que queda plasmada también en esta autobiografía, en estas confesiones. A Agustín, que todavía no era de Hipona, le preocupa una cuestión, que es la cuestión del mal. La cuestión del mal. Hay un libro muy bueno sobre el mal, creo que se llama así, sobre el mal, de un filósofo que está vivo y que suele venir a Madrid a dar conferencias, que se llama Rüdiger Safransky. Rüdiger Safransky es un filósofo, más bien un historiador de la filosofía, que tiene una magnífica biografía de Nietzsche
que se llama Nietzsche, que es, bueno, la recomiendo ampliamente, que tiene otra magnífica biografía de Heidegger, que se llama Heidegger, un maestro de Alemania, que tiene este libro sobre el mal, que tiene también un libro sobre la estética y muchísimos libros más. Es profesor, es catedrático, no me acuerdo si en Alemania, y yo lo he visto aquí en Madrid, yo he ido a conferencias suyas aquí en Madrid. Y suele contratarlo para dar las conferencias, porque no las da gratis. Bueno, los filósofos tienen que ver de qué viven, porque bueno, suele contratarlo para dar las conferencias del Corte Inglés y suelen ser en las salas de conferencia del Corte Inglés. Rüdiger Safransky. Bueno, hablé de Rüdiger Safransky porque tiene un libro sobre el mal y a Agustín le preocupa una cuestión que es la cuestión del mal. Eso es lo que más le preocupa a Agustín. Agustín se pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Quiere Dios eliminarlo pero no puede? Si eso es así, entonces Dios es impotente. ¿Será que Dios no quiere eliminarlo? Entonces Dios es malvado. ¿Será que Dios no puede y no quiere eliminarlo? Entonces, ¿por qué le llamamos Dios? ¿O será que puede y quiere? Y entonces, ¿por qué hay mal? Existe, sin embargo, un mundo con leucemia, con guerras, con desastres naturales, que nosotros no quisiésemos, ni siquiera que nosotros no quisiésemos para quienes amamos, apreciamos, ni para nosotros mismos. Pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo lleno de cosas malas, enfermedades, desastres naturales, terremotos, qué sé yo, guerras. Y esto, la existencia de un mundo así, atormenta a Agustín. Y se pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué venimos al mundo a sufrir? Hay montones de desdichas y sufrimientos. Hay una determinación, pero ¿por qué contempla la posibilidad del mal? Esto llevará a Agustín al ámbito de la filosofía, a interesarse por Platón y Aristóteles. Pero ni Platón ni Aristóteles dan respuesta a esta cuestión de por qué existe el mal. Ahí Agustín no encuentra ninguna respuesta al respecto, porque la cosmovisión griega clásica no tiene esta clase de preguntas. El por qué es un porqué más causal, el de los griegos clásicos. Entonces, sigue Agustín preguntándose, ¿por qué en este ámbito sublunar existe el mal? Ni Platón ni Aristóteles tienen una respuesta para ello, como ya dije. Pobre Agustín, ¿no? Esto llevará a Agustín a la religión del maniqueísmo, que concibe la existencia del bien y del mal. Pero las concibe como una especie de fuerzas cósmicas físicas, una fuerza cósmica del bien y una fuerza cósmica del mal. Pero esto tampoco convence a Agustín. Distanciándose del maniqueísmo, desembarcará Agustín en Milán, donde conocerá a Ambrosio de Milán y entrará en contacto con la corriente neoplatónica. Pero ojo, con un neoplatonismo que ya es cristiano. La pregunta de San Agustín es sobre, para aclararlo, la pregunta de San Agustín es sobre la ontología del mal. ¿Por qué existe? ¿Por qué está la posibilidad del mal? Es decir, ¿por qué se le ha dado al ser humano o a la naturaleza la posibilidad de hacer las cosas mal? Es decir, él se pregunta por la ontología del mal. Porque si no se nos da esa posibilidad, no las podemos hacer, pero se nos da.
Por ejemplo, si el mal lo hacemos nosotros, los seres humanos, que es una de las posibilidades, es porque se nos da esa posibilidad. Entonces, Agustín no se pregunta por qué un ser humano, por qué yo hago el mal, porque santa no soy. Él no se pregunta por qué yo hago el mal. Él se pregunta por qué existe la posibilidad de que yo lo haga. Es decir, su pregunta es una pregunta sobre la ontología del mal. Tengo que ir a la nevera, ya voy. Entonces, la pregunta de San Agustín, y lo vuelvo a decir, es sobre la ontología del mal. Creo que ha quedado claro. Es decir, ¿por qué está la posibilidad del mal? ¿Por qué se me da, perdón, y es que la gripe A me tiene síntomas horrorosos? Es decir, ¿por qué se me da, por ejemplo, a mí, la posibilidad de hacer daño? Bueno, porque podría haber un mundo donde fuese imposible hacer el mal, aunque quisieran hacerlo. Podría. Es decir, la pregunta de San Agustín es, antes de hacerse efectivo, de actualizarse, ¿por qué hay mal? Actualizarse en términos de Aristóteles. El mal es un déficit del ser, dirá San Agustín más adelante en este video o en el siguiente video. El mal es un déficit de ser. Y lo dirá Agustín refiriéndose al caso del mal físico. En el caso del mal moral dirá otras cosas. Los animales, por ejemplo, están en el mundo. Los animales están en el mundo. Bueno, Rainer Maria Rilke, cuyo verdadero nombre era René María Rilke, y no publicaba ni un solo poema, era un total desconocido. René María Rilke se tropieza con un amor imposible, como fue el amor por Andrea Luz Salomé. Fue el amor imposible de muchos hombres, ¿no? De Rilke, de Nietzsche, de Klee, de un montón de gente. Bueno, Rilke se encuentra con Andrea Luz Salomé y ella le dice: tus poemas son excelentes, pero ¿cómo crees que los vas a publicar y que le van a gustar a la gente y que van a tener valor llamándote René? Te tienes que llamar Rainer. Y entonces, bueno, ha pasado la historia como Rainer María Rilke. Él tiene unos versos que dicen: los animales están en el mundo, pero nosotros estamos ante él, ante el mundo. ¿Qué quiere decir él? Quiere decir que los animales están en el mundo, pero no son conscientes de lo que está pasando. Ellos están, comen, duermen, se reproducen, pero no tienen esa conciencia que tiene el ser humano. Por eso se dice que está ante el mundo. Ahora, eso es lo que se cree, que los animales no tienen esa conciencia. Yo no estoy totalmente segura, pero bueno, nosotros estamos ante él. Esto también es como un antecedente a Heidegger, ¿no? En la que, bueno, Heidegger estamos en el mundo para morir. Sería muy compasivo, no recuerdo quién dijo esto, insertar a alguien, un ser humano, en este mundo, un mundo depredador y competitivo como este, pero sin la conciencia de estas cosas, es decir, sin la conciencia del mal, que es la forma como se supone que están los demás animales en el mundo. Digo los demás porque nosotros también somos un animal.
A Agustín le van a gustar dos cuestiones de este neoplatonismo. El neoplatonismo lo desarrollamos en el video anterior. En primer lugar, la lectura alegórica de los textos. La lectura alegórica de los textos comienza con Filón de Alejandría, una persona cargada de buenas intenciones que quiso llevarlas tan lejos que el proyecto le salió mal. Filón de Alejandría fue el aspirante original a maridor de la filosofía platónica con los textos hebreos. Maridor de matrimonio. O sea, fue el aspirante original a maridor, al que une, al que casa, la filosofía platónica con los textos hebreos. Le sale mal porque quiere que los textos hebreos encajen perfectamente con la filosofía griega. Y no lo logra, pero Filón de Alejandría hace una aportación clave al cristianismo, la idea de que el texto debe leerse de forma alegórica. Leer un texto solo con lo que hay en el papel y entenderlo de forma literal es de una persona con pobreza de espíritu, con una pobreza de espíritu apabullante, como casi todo el mundo, ¿no? Lamentablemente. O a lo mejor afortunadamente. Imagínense un montón de gente sensible, el mundo entero lleno de gente sensible, sería horrible. Habría competencia por la sensibilidad. Bueno, es mejor como estamos ahora, donde hay una competencia increíble por la idiotez y la imbecilidad. Bueno, leer un texto solo con lo que hay en el papel y entenderlo de forma literal es de una pobreza de espíritu apabullante. Leerlo como si fuera un manual de instrucciones es una lectura pobre, una lectura parcial. Se lee con el espíritu, dirá Filón de Alejandría. Por ejemplo, es imposible leer poesía como una mera sucesión de palabras. Eso sí que es imposible. Por eso hay tan pocos lectores de poesía. En segundo lugar, porque en primer lugar le interesaba a Agustín del neoplatonismo la lectura alegórica de los textos. Y en segundo lugar, le interesa a Agustín del neoplatonismo poder dar cuenta del alma. El alma como principio espiritual, como realidad no material. Porque cuando uno plantea la existencia del alma como realidad, pero no sujeta a materialidad, se abre un campo, se abre una veta que es la que va a explotar San Agustín para dar cuenta del problema del mal. Repito, en segundo lugar, le interesa a San Agustín del neoplatonismo poder dar cuenta del alma, concebida como una realidad no material. Porque cuando se plantea la existencia como del alma como realidad no sujeta a la materialidad, se abre un campo, se abre una veta, que es la que va a explotar Agustín para dar cuenta del problema del mal. Agustín dice que el mal puede ser un mal físico o un mal moral. Vamos primero a hablar del mal físico. Por ejemplo, un desastre natural o una enfermedad. La leucemia, por ejemplo. Y nos preguntamos, junto con Agustín, ¿cómo estamos seguros que es un mal? Bueno, de hecho, un terremoto no es un mal.
es un movimiento totalmente natural de las capas tectónicas de la Tierra, ¿no? En todo caso, el mal lo hicimos construyendo rascacielos en zona sísmica, ¿no? Pero bueno, esto es un paréntesis mío muy personal. No lo tomen en cuenta. Entonces, estábamos hablando de un desastre natural o de la leucemia o cualquier otra enfermedad. Y nos preguntamos, junto con Agustín, ¿cómo estamos seguros que es un mal? ¿Por qué lo llamamos mal? Nos preguntamos luego, ¿es malo en términos absolutos? ¿O es solamente malo para mí o para el que tiene leucemia? Nos preguntamos además, ¿dónde está la maldad? ¿Actúa con algún tipo de voluntad? No parece, ¿no? Si alguien tiene leucemia, no parece que haya habido una voluntad de colocarle la leucemia a esa persona. Si hay un terremoto, allí no media voluntad humana. Humana no. Bueno, entonces dice Agustín, el mal físico es lo que a nosotros nos parece que es el mal, pero no lo es. Repito, el mal físico, diría Agustín, es lo que a nosotros nos parece que es el mal, pero no lo es. Nos falta esa perspectiva. ¿Cuál perspectiva? ¿Esa perspectiva que solo tendría Dios? Diría Agustín, no estamos en posición de decir qué es el mal. No sabemos si algo se inclina a lo bueno o a lo malo. Y concluirá Agustín que el único mal es el mal del alma. Es el que el alma se hace a sí misma. El alma se puede hacer malvada solo por el mal que ella se hace a sí misma. Y sigue diciendo Agustín, el mal físico es solo una carencia de ser. Ejemplo, si tenemos una enfermedad, hay una carencia de salud, una carencia de ser. Entonces, el mal físico es una carencia de ser parcial, no es que careces de todo el ser, una carencia de ser. En el caso de la leucemia, pues una carencia de la salud. El Agustín joven dirá que el mal que el alma se hace a sí misma es una cuestión de libre arbitrio. Y ya era hora de que surgiera el libre arbitrio en estos videos, ¿no? Agustín dice, hace el bien aquello que tiene libertad, libre arbitrio, igualmente con el mal. Agustín con el libre arbitrio del alma, puede hacer que no exista un mal ontológico, porque un mal que existe en sí mismo implicaría que Dios lo ha puesto allí, y eso no puede ser. Recuerden que los neoplatónicos unen en una sola cosa a Dios y al bien supremo. Dios es bondad. No puede poner allí el mal. Por lo tanto, no existe un mal ontológico. O sea, un mal que existe en sí mismo. Podemos recordar a Sócrates que decía, a ti te pueden hacer el mal, pero no te pueden hacer malvado. Y bueno, hablando de, bueno, los que quieran leer el Antiguo Testamento, les recomiendo la figura de Job.
o Job. Este era el mal físico. Hay que hablar del mal moral, pero creo que lo haré en otro video, ¿no? Déjenme rematar aquí esto y el mal moral para el próximo video. En el cristianismo no hay una verdad a la que se llega, como en la filosofía, sino que hay una verdad revelada. Unos mandamientos, unas leyes, unos principios éticos. El griego clásico aspira a llegar a la verdad. Y el cristiano dice, pero si ya la tengo aquí, la palabra de Dios, la verdad revelada. Recuerden que Dios dijo a Moisés, yo soy el que es y soy toda la verdad. Yo soy el verbo. Mío es el verbo divino. Nada menos. Bueno, me despido de ustedes por ahora. Y en los próximos videos, el resto de San Agustín, Tomás de Aquino, la escolástica, etcétera. Etcétera. Bueno, nos vemos.